Bueno, vamos a ir tratando de cerrar la unidad. Vamos a trabajar con esta actividad que sigue, primero con un repaso y la actividad próxima ya va a ser la de ir cerrando para poder darle paso a la otra unidad. Bueno, para repasar vamos a ver el tema de las actividades y los contenidos que trabajamos. Acerca de las economías regionales. ¿Se acuerdan que habíamos hablado del eslabón agrícola, que es donde se desarrollan las actividades primarias para la producción de la materia prima? O sea, normalmente lo que nombrábamos el campo. Cuando vimos el video de las economías regionales, vimos lo de la cereza, ¿se acuerdan? Lo de la uva, lo de la manzana, lo que se hablaba sobre la caña de azúcar en Tucumán y también obviamente sobre la yerba mate, pero en el momento, digamos, de siembra, cosecha, todo lo que sería el trabajo en el campo. Ese es el eslabón agrícola. El eslabón industrial dice acá que es donde se desarrollan las actividades secundarias para la industrialización de la materia prima, cuando mostraban en los videos esos mismos que habíamos visto lo que podía llegar a ser la uva transformada en vino o la caña de azúcar transformada ya en el azúcar que consumimos nosotros, o la yerba mate, como vemos también la planta, a lo que nosotros justamente ponemos en el mate. Y el eslabón comercial, que es el momento en donde ya se vende el producto, donde hay comerciantes mayoristas que venden por bulto a gran cantidad y los minoristas, que es donde compramos nosotros la yerba y todo lo otro que se produce en el campo, pero que nosotros lo consumimos. También vimos en su momento lo que eran los actores sociales en los circuitos productivos. Habíamos visto que había trabajadores rurales, que son los que cobran un salario por trabajar en el campo. También habíamos hablado de los trabajadores golondrinas, que eran los trabajadores que iban de acá para allá, ¿no? Que quizá el mismo trabajador que cosechaba la uva en Mendoza, después iba con la caña de azúcar a Tucumán o a Río Negro a cosechar la manzana y también, ¿por qué no?, hacer la tarefa en Misiones o parte de Corrientes en relación a lo que es la levantada de la hoja de yerba. Pequeños, medianos y grandes industriales, digamos que todos se dedicarían a lo mismo, a transformar la materia prima en un producto elaborado. Lo que los diferencia entre sí, dice acá, es la cantidad de materia prima que puede procesar, el tamaño de la industria, o sea, el tamaño físico, ¿no? Si es más grande, más pequeño, la cantidad de empleados que tiene, la tecnología que aplica y su capacidad para aumentar las ganancias. Los obreros industriales son justamente los que trabajan en las pequeñas, medianas y grandes industrias. Teníamos entonces los trabajadores rurales como unos actores sociales, que eran los que trabajaban en el campo, y acá los obreros industriales, que son los que trabajan en las fábricas. Comerciantes mayoristas y minoristas, obviamente los mayoristas compran mucho, compran la producción a una industria y después se la venden a los minoristas, que son los que nos venden después los productos a nosotros. Las empresas integradas tienen una participación en todo lo nombrado anteriormente. Puede ser que sean productores rurales, que tengan una pequeña industria para la transformación de la materia prima y después también que se encarguen de la venta mayorista y también minorista. Y el Estado, que es el que participa a través, justamente dice acá, de la formulación de leyes o decretos que regulan las diferentes actividades. Para relacionarlo bastante con lo que trabajamos, podemos hablar fundamentalmente del trabajo infantil, ¿no? Para nosotros, que era importante. Esquema de la cadena de la yerba mate. Nosotros de esto hablamos de casi todo. Siembra, repique de macetas y trasplantado definitivo a campo. No lo trabajamos tanto, pero lo podemos pensar, ¿no? Que se siembra, se coloca la semilla, digamos, hace que crezcan en macetitas y después se trasplantan al campo. Una vez que ya crecieron, que habíamos visto que eran más o menos 3 años, se cosecha y después se hace el sapecado, el secado, el canchado, que en la diapositiva que viene igual va a hablar de cada una de esos términos, el estacionamiento, o sea, esperarla, la yerba que también habíamos visto que eran más o menos 2 años, la molienda, que es hacerla chiquita para como se viene en el paquete cuando nosotros la compramos, el envasado, la distribución y el consumo hacia donde van los comercios donde nosotros terminamos comprándola.
Después van a ver que también en esta presentación, que va a estar en la misma asignación, vuelve a nombrar, como en la actividad anterior, términos para que nosotros podamos estar al tanto de cada una de las cosas que se nombran: ponchada, raído, tarefa, tarefero, etc. Y después también lo que hicimos fue ver los videos. ¿Se acuerdan de los videos? Que uno, estoy casi seguro que lo vimos en la escuela. No vimos en la escuela uno. Vimos todos acá online. Uno era este, ¿se acuerdan? De la señora que mostraba cómo era todo el proceso de la elaboración de la yerba piporé, donde vemos hombres, adultos, trabajando, todo lo que se hace con el transporte, con las maquinarias, el trabajo que se hace adentro de la fábrica piporé, hasta el envasado. Y después habíamos visto esta imagen final de todos sentados tomando mate, y fundamentalmente, para lo que lo vamos a comparar con el otro video, todos varones adultos, ¿no? Todos grandes. Después también vimos un trago amargo. ¿Se acuerdan? Ese lo vieron también en casa, donde mostraba otra realidad, ¿no? Mostraba la realidad de lo que es vivir cerca del campo, vivir ahí en la tarefa, estar ahí al lado de la hoja, tratando de trabajar lo más que se pueda para poder comer, ¿no? Y fundamentalmente para poder comer. Lo que decía la maestra de lo del abandono de la escuela, lo que decía esta señora, donde los chicos y las chicas ya a los 13 años empiezan a formar parte de la vida cotidiana de los adultos, de cómo eso llevaba al fracaso escolar. Bueno, eso lo fuimos viendo también con una serie de preguntas y lo que opinaba cada una de estas personas. Era la ministra de Trabajo de la provincia de Misiones de ese momento. Después se hablaba también de lo que era los beneficios que había generado la asignación universal por hijo, diciendo este hombre que, bueno, por lo pronto, en ese momento eran poco dinero, pero decía que le alcanzaba para comer un poco más. Como que nos mostraba dos realidades distintas, ¿no? Acá tenemos el piporé por un lado y un trago amargo por el otro. Bueno, todo esto lo revisamos y volvimos a verlo para poder darle paso a lo que sigue, que es qué pasa con estos trabajadores rurales, el trabajador que está al lado de la planta en este caso, y lo que es todo el otro proceso de comercialización. Cuántas manos hay en un lado, cuántas en el otro, cuánto le pagan al trabajador que está en la tarefa, y cuánto cobra el último eslabón, que es qué ganancia se lleva con respecto al kilo de yerba uno y el otro, ¿no? Junto a la presentación que les muestro en el video también, acá hay un archivo que es el que hay que completar, como siempre, ¿no? Para hacer la actividad, que ahora la estamos llamando asignación, ¿no? Por el modo. Hay una serie de sitios para visitar, ¿ven? Les propongo un repaso de lo que estuvimos trabajando, que fue con el video, y ahora vamos a ver algunas páginas. Una nos va a llevar a esto, que es el Instituto Nacional de la Yerba Mate, y ustedes ahí van a ver que aparecen, aparte de un montón de propagandas que siempre se cargan y un montón de cosas alrededor, una información particularmente que es cuánto vale el kilo de hoja verde y de hoja canchada hasta septiembre de este año. Acá dice el precio que vale la yerba, que lo impone, lo propone este Instituto Nacional de la Yerba Mate, que si es un instituto nacional tiene que ver con justamente el Estado. Después hay una noticia del periódico Misiones Online que cuenta un poco algo sobre los subsidios intercosecha que cobran los trabajadores de la tarefa. Dice las fechas de cobro y todo lo relacionado a
un subsidio que cobran los trabajadores que trabajan en los yerbatales. Y después hay una nota sobre una situación que se produjo con un grupo de trabajadores tareferos en un transporte, en un camión que los estaban llevando de un lado al otro ya en la época del COVID-19. Una vez que lean las 3 notas, seguramente, como siempre, ¿no?, lápiz en mano para poder tomar apuntes de lo que les resulte más llamativo, tenemos las preguntas para responder. Cada una de estas preguntas va a hacer referencia a los textos que leyeron y también a otras cosas de antes, como por ejemplo el video Un trago amargo y lo que estuvimos repasando en la primera parte del video y en la presentación que también está en la asignación. ¿Cuál es el valor del kilo de hoja verde y canchada? Está en uno de los enlaces anteriores. Y esto hay que pensarlo. ¿A qué eslabón de la cadena de producción le corresponde cada valor? Sabemos que hay una parte que tiene que ver con el trabajo rural específicamente y otra que tiene que ver con el eslabón industrial. Relean o vean el video más para atrás también, donde hablamos también de los distintos eslabones de la cadena de producción. ¿A cuánto está el kilo de yerba en el supermercado? No hace falta que se hagan corriendo al supermercado a ver el precio. Le pueden preguntar a un familiar y en internet está lleno de los sitios de los supermercados que tienen todos sus precios. ¿Qué son los subsidios intercosecha que cobran los tareferos? No está en la nota eso, hay que buscarlo. Pueden poner en internet subsidios intercosecha, tareferos, 2020, para ver si está especificado en este año cuánto cobran y todo. Y hay algo que tienen que relacionar ustedes. ¿Por qué suponés que se los pagan? ¿Por qué los tareferos necesitan cobrar un subsidio? Sería, ¿no? Es algo que uno lo puede pensar, lo puede suponer, más allá de que lo puedan buscar, pero esto lo pueden suponer ustedes. Y acá les propongo que lo relacionen con el video Un trago amargo y lo que decían las personas, sobre todo los trabajadores. Y por último, como pregunta lo del diario de Misiones, es cuál es el trato que recibieron los tareferos. Obviamente que estamos hablando de la información que se da en esa noticia. Y después hay unas preguntas para relacionar. ¿Qué diferencia hay entre el valor de la hoja verde y el kilo de yerba en el supermercado? Nosotros ahí vimos en el diario cuánto vale la hoja verde ahí, antes de entrar a la industrialización, y después la tenemos cuánto vale en el supermercado. ¿Y cuál de los eslabones del circuito productivo de la yerba mate obtiene mayores ganancias? ¿Por qué supones que es así? Evidentemente, si nosotros tenemos un eslabón que es el eslabón agrícola, el que está trabajando al lado de la hoja, que si la hoja verde se está pagando el valor que van a encontrar en la pregunta 1 por kilo, al tarefero, que es el que corta esa hoja, cobra menos todavía, ¿no? Y después tenemos el kilo de yerba, lo que sabemos que vale en el supermercado, y todo ese proceso que se hace desde que sale la hoja hasta que va al supermercado, se va incrementando el precio, que es lo que da justamente la diferencia entre el kilo de hoja verde y la yerba que compramos nosotros. Entonces tenemos el eslabón agrícola primero y por último el comercial. Y en el medio obviamente que está el industrial. A medida que se nos vamos alejando de la planta, pareciera que se van teniendo mayores ganancias. ¿Por qué? ¿Por qué les parece que es así? ¿Qué es lo que hace que pase eso? Bueno, esto lo vamos a dejar acá. Este es el primer intento de esto de dar un video y dar las actividades. Les cuento despacio que lo estuvimos hablando con Mariana y con Fernanda, y Mariana nos contó que les dio buen resultado. Y bueno, vamos a ver si también nos da resultado a nosotros con esta actividad de casi finalización del tema de la yerba mate.